Vamos a iniciar nuestro estudio. Esta es la segunda sesión que tenemos en el mes de abril. Qué rápido está yendo también abril, ¿eh? Y como saben, y ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, tendremos las fechas del 22 a Rafael y el 29 a Oscar. La siguiente fecha también la voy a presentar. Son invitados para que de alguna manera haya una variedad de estilos y esto siga siendo de interés para todos los que estudian la doctrina secreta, la doctrina oculta. Quisiera también aclarar que estamos por cambiar la fecha, como ya lo dijo Chuy, pero ellos, Emilce y Chuy, van a hablarlo, lo van a informar después para que quede claro y no sea tan pesado para algunos, como me lo han estado diciendo, ese cambio de horario que se hizo en España afectó. Y bien, una aclaración que siempre hago y que es válida para repetir, no sé, de vez en cuando, es que este estudio es un producto personal, que significa que como estudiantes de teosofía estamos colaborando y compartiendo con los demás el estudio en este caso, de la doctrina secreta, y que no pretendo dictar cátedra ni aparecer como dogmático. Eso es lo que menos me interesa y menos tiene como objeto este estudio. Hay una libertad de pensamiento y habrá de repente algún comentario, alguna afirmación, y eso queda sujeto a que estén o no de acuerdo con ella. Están totalmente en la libertad de aceptar o rechazar alguna manera de explicar o de concebir una declaración de esta obra. Entonces, a todos los invito a que veamos un trabajo, no solo este, sino el de otros hermanos que a veces por los estilos de presentar los temas pudieran ser muy enfáticos. Debe haber, recuerde que la verdad, por mucho que podamos estar iluminados, mientras estemos en este universo finito, es relativa. Nos podemos ir acercando a la verdad, a la esencia de la verdad, pero mientras estemos en este plano, siempre habrá limitaciones. Entonces, bajo ese concepto y la declaración de la libertad de pensamiento de la Sociedad Teosófica, he querido hacer este comentario nuevamente. La dedicación. Oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues solamente señalo que la contraseña es la misma para los meses de abril, mayo y junio. Mañana tenemos el estudio de las cartas de los Mahatmas. Ese horario no se mueve, es a las 11:30 hora de México, con Enrique, que saben tiene un estilo muy particular para la presentación de la temática de esta obra, que aborda sobre todo los aspectos de la ciencia en relación a estos estudios de las cartas. La Federación tiene este interés de difusión, no solamente vamos a decirlo así, la distribución de la literatura y hacer llegar a las personas diferentes obras teosóficas, sino también el estudio firme e interesado, y sobre todo dándole este aspecto de la ciencia que Enrique aborda muy bien. Están invitados para mañana.
Creo que no me equivoqué ahora, sí, sí es 14, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos al hermano, al presidente de la rama Esperia de Madrid, al hermano Carlos Pérez, presentando el tema discernimiento y desapego al anillo de oro. Domingo 14 de abril de 2024. Ahí los horarios habrá que, España, 18 horas, sí, ¿no? Habrá que cambiarlos. No, está bien porque estamos hablando del domingo, yo siempre haciéndome confusiones por estos cambios de horario. Las claves son las mismas, y por lo menos, por lo mismo, la Federación Teosófica Interamericana presenta a Carlos Pérez para esta conferencia el próximo domingo 14 de abril. Están todos invitados. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Nos habíamos quedado eh, con esta imagen, ¿no? Y yo la busqué para ejemplificar el llamado martillo de la creación, o sea, la suástica, ¿no? Que tenemos en el emblema en la parte de arriba. Eh, Amén de lo que ya hemos aclarado, de que la suástica ha sido mal interpretada por muchas personas aquí en Occidente, por el uso que hicieron el nacionalsocialismo en la época de Hitler en Alemania, al tomarla como símbolo. La gente está prejuiciada, pero no conoce ni el significado profundo de este símbolo. Dice en el pasaje que estamos estudiando la señora Blavatsky, dice, en la obra macrocósmica, a nivel macro, universo, el martillo de la creación con sus 4 brazos vueltos en ángulos rectos se refiere al continuo movimiento y evolución del cosmos invisible de las fuerzas. Si ustedes se dan cuenta, nuestra galaxia gira constantemente y estos brazos que ven así son parte de esos brazos, ¿no? De esos envueltos en ángulos rectos, ¿sí? Y nos muestra la simbología tanto a nivel macro como a nivel micro. También está muy relacionado el martillo de Thor con el ser humano, con el microcosmos, ¿sí? Que también somos un microuniverso que está en movimiento constante y transformación. Y se hace énfasis en esto porque si ustedes ven, y ahorita lo veremos en los símbolos como el que ven aquí ahorita, y esto es una pieza de los griegos muy antigua, está una diosa de la naturaleza y rodeada de los símbolos, si ustedes lo observan, ¿sí? En ambos lados, de varios tamaños, ¿no? Y aquí estos animales, tanto superiores como inferiores, y el pez que está dentro de ella, pies ejemplificando el movimiento de la naturaleza, las fuerzas que están en la naturaleza y que la madre de la tierra está en constante movimiento. En la del cosmos manifestado y de nuestra tierra indica la rotación de los ejes del mundo y sus cinturones ecuatoriales en los ciclos del tiempo. Las 2 líneas que forman la suástica significan el espíritu y la materia en el ser humano. Y los 4 garfios indican el movimiento de los ciclos de revolución. O sea, el símbolo es muy rico, tanto que en los templos, por lo menos en los templos en la India y en varios países de Asia, aparece la suástica en la entrada, ¿no? Simbolizando a la deidad, aquella fuente de esencia del universo que está en constante movimiento. Aplicado al microcosmos humano o al hombre, lo muestra como un eslabón entre el cielo y la tierra, la mano derecha levantada al extremo de un brazo horizontal y la izquierda señalando la tierra. O sea, volvemos si ustedes recuerdan los bailes de los sufís, que giran constantemente, ellos tienen una mano hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿sí? Están hablando, ejemplificando y girando constantemente, como estamos comparándola con el universo, con este macro. Nosotros somos un micro. Ya se acuerdan, hemos estado estudiando el tema de la constitución del hombre. Somos una réplica, se puede decirlo así, del macrocosmos.
los principios que nos constituyen están muy relacionados, más bien están relacionados con los planos de conciencia macrocósmica. Y no solo eso, ¿no? De acuerdo a la tradición oculta, estamos enriquecidos con las jerarquías, con los seres que están en nosotros. Es obvio, tenemos que despertar los fuegos de cada uno de los principios. Recuerden los 49 fuegos de los que estamos constituidos en nuestros principios. Cada principio tiene 7 fuegos. Son 7 principios por 7, 49. En cada encarnación es condición de que activemos algunos de los fuegos de los varios principios que tenemos. En realidad, el término de nuestro proceso tiene que ver con la activación de los 49 fuegos. Y esto es un punto que la doctrina oculta manifiesta firmemente porque somos en potencia este universo. Recordemos que todo lo que nos rodea, todo absolutamente está vivo, es consciente. Por supuesto, en diferentes grados, según el objeto material o la planta o el animal que nos rodea, ¿no? O sea, esa conciencia se manifiesta en diferentes formas según el vehículo en que está utilizando. Pero en sí todo es activo, todo es la fuente, todo es la vida una manifestada en este universo. Aquí yo ya saqué la svástica un poco más y ustedes verán ese movimiento. Esto es de un templo shintoísta en Japón. Dice, no es demasiado decir que el simbolismo compuesto de este signo universal, de los más sugestivos, contiene las claves de los 7 grandes misterios del cosmos. Nacido de los conceptos místicos de los primitivos arios y colocado por ellos en el vestíbulo mismo de la eternidad en la cabeza de la serpiente Ananta, encontró su muerte espiritual en las interpretaciones escolásticas de los antropoformistas de la Edad Media. O sea, ya empezó a manejarse de forma degradante desde la Edad Media. Y, por supuesto, el prejuicio mayor se dio cuando llegó a manos de los nazis en la época en que se instaló en Alemania el nacionalsocialismo. Es el alfa y la omega de las fuerzas creadoras universales, desarrollándose del espíritu puro y terminando en la materia densa. Si ustedes analizan, el símbolo del espíritu es la línea horizontal vertical y la materia es la línea que lo corta, como en la cruz. Lo únicamente que la cruz es un signo mucho más antiguo del cristianismo ha manejado, que por supuesto en un principio el símbolo de la cruz era abominación en el cristianismo primitivo porque allá habían crucificado al Cristo. Pero este tiene orígenes mucho más primitivos, muy antiguos, más allá incluso de los pueblos de la antigüedad, ¿no? Más antiguos que los griegos, que los egipcios, que los caldeos, etc. El signo ha existido. En América ustedes lo encuentran en las pirámides, ¿sí? Es, adornando pirámides o templos o murales. O sea, está casi en todas partes. A veces los romanos lo tenían muchísimo vamos a decir, frisos o en aquellos pisos que ellos arreglaban con pequeñas piedras, aparece mucho este signo. Es también la clave para el ciclo de la ciencia divina y humana, y aquel que comprende todo su significado está por siempre libre de los afanes del Mahamaya, la gran ilusión y engañador. En realidad, ese signo está hablando del universo finito y del infinito. Pero hablando del finito, Maya es aquello en que nosotros estamos inmersos. Los hindúes utilizan ese término para ejemplificar la gran ilusión en la que estamos inmersos y nosotros somos parte de esa gran ilusión. Siempre he sacado el ejemplo de esta película de ciencia ficción donde aparece el
símbolo de la Matrix. Y después de decir ese programa donde están contenidos las partes de su conciencia. Imagínense, analícenlo. Estaban ellos inmersos en unas tinas, conectados, y ellos veían el mundo como una persona libre, normal. O sea, dentro de la Matrix ellos eran individuos aparentemente. Pero la realidad es que estaban engañados por esa ilusión, esa gran ilusión, que era ese programa, la Matrix. Este ejemplo, muy bien llevado y utilizado en estas películas de ciencia ficción, nos puede servir como analogía para entender en lo que estamos inmersos. Esa Matrix es activa, se está moviendo, está cambiando, por eso el movimiento de los brazos de la suástica. Tiene dos movimientos, en dirección a las manecillas del reloj y contra las manecillas del reloj, porque estamos inmersos en un universo que, entre comillas, de luz y oscuridad, ¿sí? De bien y mal, o sea, las dos fuerzas se están moviendo y las dos emanan de la vida una, de la fuente. Y eso nos lleva a ver que todo lo que ha emanado de esta fuente tiene esas dos fuerzas, jerarquías, seres humanos, etcétera, etcétera. O sea, estamos inmersos en esas dos fuerzas. Y este símbolo tiene esa clave. ¿Sí? Por eso dice, es el alfa y omega de las fuerzas creadoras universales, desarrollándose del espíritu puro y terminando en la materia densa. Porque esos movimientos de la suástica nos hablan de la parte de la luz y de la parte contraria, que es la oscuridad. O sea, las dos fuerzas que se están equilibrando, ¿sí? Y que están generando este universo. El Chaya, como se ha explicado, es la imagen astral. Tiene ese sentido en las obras sánscritas. Aquí yo he pasado del símbolo de la suástica, me he pasado varios párrafos que están tratándola desde el punto de vista de la tradición noruega, o sea, escandinava, y de algunas otras tradiciones. Y he querido hacer esa parte a un lado, porque nos tendríamos que, vamos a sumergir en toda la serie de mitos y claves para entender esos mitos, había que abordarlos. Y en realidad nuestro estudio no permitiría ser más fluido e ir tocando lo que es la línea de la tradición oculta. La más que dijo, una línea en que va la enseñanza oculta y agrega complementos para confirmar que la enseñanza original de los libros del libro del Xi'an están inmersas en diferentes corrientes, ¿no? En la cábala, en la enseñanza hermética, en la gnóstica, en la alquimia, etcétera, etcétera. Esto es una forma muy enriquecedora, pero sí se requiere tener esa diversidad de conocimientos, dado que para eso requeriríamos por el público que nos escucha estudios muy especializados para cada cosa, si no muy especializados, abordar, por ejemplo, la cábala y de repente la gnosis y la alquimia y la enseñanza hermética, por separado, no acabaríamos un estudio que hemos pretendido realizar desde hace más o menos 4 años aproximadamente. El Chaya significa sombra, como se ha explicado, es la imagen astral, el Linga Sharira, ¿no? Tiene ese sentido en las obras sánscritas. ¿Quién nos dio el doble etérico o Linga Sharira? Los padres lunares, los pitris varishats, como así se les llama. Recuerden que cuando termina la cadena lunar, que era inferior a la terrestre, en cierta forma, las energías de la cadena lunar, la vida de la cadena lunar, pasan a la cadena terrestre que estaba iniciando su proceso. Y de ahí también pasaron las jerarquías que habían terminado. Bueno, las que terminaron eran los Pitris Varishats, los padres. Terminaron su humanidad, si podemos llamarlo así, en la cadena lunar. Pero después hubo otros grupos
que acompañaron a esas mónadas que venían después son las que están, en realidad somos nosotros. Las mónadas que terminaron, que allá no pudieron terminar la etapa humana y que terminaron la etapa animal, entonces aquí son la gran parte de la humanidad, las mónadas. Y los que ya no pudieron terminar la etapa animal, aquí son los animales que siguen en esa etapa. O sea, esas mónadas de animales que tenemos nosotros alrededor, que los utilizamos, se los comen, etcétera, etcétera, tarde o temprano tendrán que encarnar en vehículos humanos. Pero es un tema que no quiero entrar, sino solamente lo toco de lado. Dice, así a Sagna, la conciencia espiritual, la esposa de Surya, el sol, se la muestra retirándose a la espesura para llevar una vida ascética y dejando a su esposo su chaya, sombra o imagen. Esta es una forma simbólica de lo que quiere decirse con estos aspectos que traemos. La sombra o la chaya era la sombra de los pitris lunares. Es lo que nos pudieron dar ellos en la tercera raza raíz. Digo, perdón, en la cuarta ronda, en las primeras razas, ¿no? Proyectaron sus chayas. Nosotros teníamos la mónada, pero no había nada dentro de nosotros. Nomás era la pura mónada, los principios espirituales envueltos en una esfera de energía, ¿no? Pero faltaban todos los principios, no éramos seres humanos todavía, a pesar de tener lo más elevado de la parte espiritual. Entonces, los pitris lunares, los padres lunares nos dieron sus dobles etéricos, proyectaron sobre nosotros, para que tuviéramos el molde donde posteriormente la tierra, los elementales, fabricaran el cuerpo material. Por eso en las primeras etapas, los seres humanos, podemos llamarlos seres gigantes, eran etéricos y no tenían forma humana. Y aquí viene otra vez, cómo los manushas, o sea, los humanos, los verdaderos manushas, cómo se formaron los manús con mentes. A los padres, los varishats, llamaron en su ayuda al propio fuego. Bueno, recuerden que las sentencias, esto es la sentencia del libro de Xian. Aquí nos dice cómo nacieron los manushas, los humanos, nosotros. ¿Cómo se formaron los manús con mentes? Somos también nosotros. Forma de decir el ser humano. Los padres, o sea, los pitris lunares, los varishats, los padres lunares, llamaron en su ayuda a su propio fuego. Ahí empezó el tratar de formar al ser humano. Ellos primero llegaron y proyectaron sus sombras, ¿sí? Su linga sharira en los cuerpos. Ya teníamos el linga sharira, la base para el cuerpo material, ¿no? Pero no había otra cosa, no estaba la mente, ni estaba el vehículo Kama Rupa, o sea, el de las emociones, y faltaban todavía otras energías, ¿no? La prana, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue formado ahí? Ese fuego que los padres lunares, que está en la tierra, dice que es el fuego que arde en la tierra. El espíritu de la tierra llamó a su ayuda al fuego solar. Y esto es Shushi, el espíritu en el sol. Estos tres, con sus esfuerzos reunidos, produjeron un buen rupa. El fuego que poseían los padres lunares, más el fuego que la tierra pidió al sol, más los elementales de la tierra para darle forma al cuerpo de los primeros manushas o manús humanos, formaron un buen rupa, un buen traje, no un buen ser humano, un buen traje. Solamente pudieron construir el traje, etérico, por supuesto, ¿sí? Estamos hablando de las primeras, de la primera y lo más probable de la segunda raza de la cuarta ronda.
Se podía este ser estar de pie, andar, correr, reclinarse o volar. Sin embargo, no era aún más que una chaya, una sombra sin entendimiento, no tenía la mente. ¿Por qué? Porque no podía dar ni los padres lunares, ni las formas, ni los elementales de la tierra, ni el fuego solar podían dar la mente. No la tenían, pero no la podían transmitir, no podían activar a los trajes, a los chayas que les faltaba todos esos principios. Este punto es muy interesante. Por tal motivo, aquí se hace necesaria otra explicación a la luz y con la ayuda de las escrituras exotéricas añadidas a las esotéricas. Los manushas o hombres, como ya los había comentado, y los manus son aquí equivalentes al Adán caldeo, primer Adán. Este término no significa en modo alguno el primer hombre, como entre los judíos, ni un individuo solitario, sino a una humanidad colectivamente como entre los caldeos y así. Ya existía una humanidad cuando se habla de los manushas. ¿Sí? ¿Qué significaba esa humanidad? O sea, si ustedes y yo nos vamos al Génesis y recorremos las primeras partes, ¿no? De que eh, hubo 7 días de la creación, en el sexto día se crea al hombre y en el séptimo descansa la deidad, como la jerarquía, los sefirots, ¿no? Las jerarquías que habían construido al hombre, que habían construido al hombre que se dice ahí. Pero ese hombre no era el hombre de barro, vamos a llamarlo así, era que el Adán Kadmon, el hombre divino, el hombre celestial, el árbol sefirotal, vamos a llamarlo así, las jerarquías que después construirían al ser humano. Por eso en el segundo capítulo dice, y tomando del barro de la tierra, hicieron al hombre. Entonces, ¿cuántos lo hicieron? ¿2 veces? No, es que en el primero están hechas las jerarquías divinas y en el segundo empiezan a construir al hombre, entre comillas, todavía. ¿No? Está en un estado diferente. Si volvemos a rehacer el pasaje, entonces lo entenderemos de otra forma. Dice, así que se hace necesaria otra explicación a la luz y con la ayuda de las escrituras exotéricas añadidas a las esotéricas, que los manushas, los hombres, y los manus son aquí equivalentes al Adán caldeo. Podríamos hablar de los dos. Nosotros somos, dice el pasaje creo que ah, somos a imagen y semejanza de Adán Kadmon, o sea, no de la fuente divina, sino del ser divino, que es diferente porque ya es una primera generación de jerarquías divinas y de ahí nosotros somos un resplandor, una sombra de esas jerarquías. ¿Sí? O sea, no somos originales, se puede decir. Pues tenemos los defectos que tenemos y las debilidades que tenemos. Somos copia de copia, si podemos llamarlo así. Y ese punto es importante que lo analicemos. También acá, el Adán caldeo está muy relacionado con la jerarquía, con Jehová y la jerarquía sefirotal. El tema de Jehová lo vamos a ver más adelante, yo lo he estado diciendo en varias sesiones, ¿sí? Porque tiene significados muy profundos, tiene que ver con Caín y con Abel y toda esa serie de personajes que aparecen, ¿no? Que están como camuflando un mensaje, una enseñanza oculta que la cábala, pues como toda tradición oculta, o la cierra para los que no tienen la clave. Siempre hemos hablado que hay que consultar otros libros como el Zohar, como el Sefer Yetzira, como el Sefer de Nouda, que son libros cabalísticos para entender lo que se está diciendo en esta obra de Génesis. Eso nadie niega que tiene un significado y un simbolismo muy profundo, oculto. Y puede decirse que ahí es donde está mucho se puede decir, de la enseñanza de las tradiciones antiguas. Este término no significa en modo alguno el primer hombre,
No estamos hablando del hombre de barro, como entre los judíos, ni el individuo solitario que aparece en el Génesis ahí solo, y después de ahí sacan a Eva, ¿no? De la costilla, ¿no? Crean a Eva, todo eso es simbolismo. Sí, imaginen ustedes que esas claves son totalmente lo que no nos imaginamos que son, sino la humanidad colectivamente, como entre los caldeos y los asirios. Pues estamos hablando de la humanidad, los manushas que van a entrar, ¿no? Van a ser seres humanos, pero van a llevar un largo proceso para su formación. 4 órdenes o clases de los 7 Dian Chohans, dice el comentario, fueron los progenitores del hombre oculto, esto es, del hombre interno sutil. Los La, que también significa espíritus de la luna, los espíritus lunares, los Barishat, los padres lunares, eran, como ya se ha dicho, solo los antecesores de su forma. El Linga Sharira servía para darnos la forma, doble etérico. O sea, el modelo con arreglo al cual la naturaleza principió su obra externa sobre el ser humano. Pero estas jerarquías, los 7 Dian Chohans, dice el fueron los progenitores del hombre oculto. Y esto es importante. De acuerdo a la enseñanza, el hombre oculto, los principios internos, sobre todo el mental, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? La mente. No me refiero que no sé, que no necesito yo a la mónada y a los demás principios, no, no. Somos seres humanos completos, teniendo la mónada divina, el espíritu, la buddhi, el alma que sostiene al espíritu, la mente superior, la mente concreta que forma ya parte de la personalidad o del hombre animal. ¿Sí? Arriba hay una triada y abajo hay un cuaternario. ¿Cuál es el cuaternario? El hombre animal está formado por una mente concreta, unas emociones, pasiones, instintos, que le llamamos Kamarupa, un doble etérico, que ya conocemos que los pitris lunares nos dieron, ¿no? Linga Sharira, una vitalidad pránica que viene del sol, de esas jerarquías solares, que no podían dar, la mente daban el fuego, la fuerza, ¿sí? Y un cuerpo material que nos va a dotar la tierra, los elementales, ¿no? La madre tierra va a ayudar a que se forme ese cuerpo. Entonces, el hombre oculto está formado por esa clase de 7 Dian Chohans, ¿sí? Que se encargaron de darnos esos diferentes principios que nos conforman. Pero tenían un tema complicado. Así pues, el hombre primitivo era cuando apareció solo un Buda, sin entendimiento o fantasma. Esta creación fue un fracaso. ¿Por qué es un fracaso esta primera creación? Porque no teníamos mente. Es obvio que el Génesis no explica ampliamente esta parte, pero recuerden que dice, ¿no? Y tomando las jerarquías divinas, ¿no? Los Elohims, o podemos llamar los Sefirot, tomando del barro de la tierra, construyeron a un hombre, Adán, que andaba por el jardín del Edén. No sabemos si no andaba o andaba, pero se andaba moviéndose por ahí y, por supuesto, no tenía conciencia, no había mente. Dice el pasaje, lo hacen dormir y es tomada una costilla de él para hacer a él. Los sexos se separaron. Adán era andrógino y en ese momento, simbólicamente, porque están mezclándose las enseñanzas, se separan los sexos. Esto ocurre de acuerdo a la enseñanza oculta, hasta la tercera raza Lemur. La tercera subraza Lemur es cuando se separan los sexos. También se separan los sexos de los animales, aunque ellos lo hicieron antes. Hasta ahí, ellos adelantan eso. Se separan los sexos. Esa etapa la vamos a ver con mucho detalle, porque en ese periodo de separación de sexos van a pasar
varias formas de sexo que se van a dar antes de llegar a la forma que tenemos nosotros. Después de eso, Eva se dirige a los dos famosos árboles, bueno, primero a uno, ¿no? El árbol del bien y del mal. Había otro, era el de la vida eterna. Entonces va Eva y hay una serpiente, simbólicamente la jerarquía divina que nos podía dar que la mente. Porque el árbol del bien y del mal es, yo no puedo distinguir algo si no hay una oposición, una polaridad dentro de mí. Pues, el comer de ese árbol significa el adquirir la autoconciencia. Por cierto, que algunos de esas jerarquías no nos querían así, no nos querían con autoconciencia. Tanto que dice el pasaje bíblico, y ahora impide que vayan al otro árbol, porque si no van a ser como nosotros, como las jerarquías. Este tema y me refiero yo específicamente a esas jerarquías formadoras del ser humano, eh, puede presentarse vamos a decir, es tomada de tradiciones, los judíos lo tomaron de los caldeos, y los caldeos pues tienen influencia de los sirios y de otras tradiciones, incluyendo la egipcia, etcétera. Pero esas es las grandes verdades que vienen desde la época Atlante, por los grandes destructores que dieron a la quinta raza las enseñanzas básicas y verdaderas para conformar vamos a decir, ese cúmulo de verdades que sostengan el proceso de desarrollo de las almas de los seres humanos. O sea, siempre ha existido ese grupo o esos grupos, se pueden llegar fraternidades, o sea, esas grandes fraternidades o grupos secretos. Desde los Atlantes se volvió secreto por el problema de la enseñanza y de los peligros que se tienen al no tener las condiciones adecuadas para recibirla, ¿no? Se formaron las escuelas de los misterios cerradas solamente para los que cumplían con las condiciones exigidas. En un principio eran muy exigentes, después se fue relegando. Lo interesante de esto es que el hombre primitivo, en esas escuelas se enseñaba por qué el hombre primitivo, lo que estamos hablando, cuando apareció, no tenía mente, no tenía entendimiento. Después de comer del árbol, se abren los ojos a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque se ven desnudos. Antes no se podían ver, no se podían ver separados, no había la autoconciencia y la individualidad, no se podían, los sentidos no podían identificarse con el traje, la mente estaba sin activarse. La serpiente por tal motivo, y no vean cara de satánico, era la jerarquía que nos dio la mente. ¿Se acuerdan que vienen los manasaputras, los anushvatas, los kumaras, a mediados también de la tercera subraza lemur? Aunque activaron nuestras mentes de diferentes maneras, vamos. Y hasta el final de la raza lemur siguieron todavía activando a mente, que éramos, la mayor parte éramos, no teníamos mente, y nos fueron ayudando a activarla. Por eso el pasaje bíblico dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron. Esta es la serpiente, pues, simbólicamente para seguir el ejemplo del Génesis. Y los hijos que tuvieron con esas jerarquías divinas, nacieron ¿con qué? Con la mente. Fueron grandes instructores y gigantes en la tierra. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está el famoso pecado original? Analicen. Que tanto ha presionado el dogma cristiano a los seres humanos. ¿Cuál pecado original? Si tanto Adán como Eva eran inconscientes, se puede decir, de ese proceso. Y una vez hablando con un sacerdote me dijo, es que se adelantaron. Es posible, porque había, y es interesante los pasajes posteriores en el estudio de la antropogénesis,
Y no todas las formas humanas, los amentes, estaban completamente bien desarrollados. Y por eso hubo un problema muy fuerte que también abordaremos cuando nos llegue esa parte de la estancia con más detenimiento, porque ahorita nomás sería picar y volvernos a regresar a lo que estamos viendo. Entonces, al no poder crear a un hombre antes de que comiera del famoso árbol, ¿sí? Podía volar, caminar, subir y bajar, pero no tenía mente, no era un ser humano. Y se declararon que no podían hacerlo las jerarquías que habían construido. Los Pitris Barishas no podían porque no podían dar la mente. Las jerarquías solares no, porque destruirían al cuerpo con el fuego, no podían dar su propia mente. O sea, todas las jerarquías que se acercaron originalmente, la Tierra pues no podía, nomás daba el cuerpo material. Entonces, se consideró una creación, fue un fracaso. Esto muchos pensarán, ¿cómo que fracasó? Fracasó la naturaleza, los seres divinos. Estaban tratando de formar a un ser y estaban buscando encontrar una fórmula para desarrollarlo. Probablemente a niveles superiores de las jerarquías de los arquitectos lo tenían claro. Primero construir el tabernáculo y después hacer que bajara completamente la estructura completa. Al revés, o sea, no hicieron primero que bajara la estructura y el tabernáculo estuviera ahí esperándolo. Lo primero que hicieron, se deseó que estuviera el huevo áurico junto con el cuerpo material, cuerpo etérico, y el Linga Sharira estuviera ya. Probablemente también habría ya energías, ¿no?, solares que daban prana, la vitalidad. Pero no había entendimiento. Y desde el punto de vista de que no tenía entendimiento, era un fracaso. Tuvo varios fracasos, no vamos a hablar los otros, pero hubo varios fracasos hasta que llegaron poco a poco a las formas que nosotros conocemos. Incluso la ciencia habla de varias etapas del desarrollo del Homo sapiens, el Cromañón, etcétera, etcétera. Y aquí, en este párrafo, porque esto viene un comentario que dice acá, sin entendimiento, 277. Entonces, yo hago aquí una aclaración, ¿no? No está claro por qué Bhutas es traducido por los orientalistas como espíritus malos en los Puranas. Entonces, en los Puranas es que los orientalistas estaban prejuiciados contra las tradiciones hindúes. Aquí hay un tal Wilson, que es el que hace la traducción de el Vishnu Purana, y ya hay una crítica de la señora Blavatsky sobre él, porque tradujo y muy influenciado la mayor parte de ellos a indicar, vamos a decir, lo que no entendían, lo alteraban, lo cambiaban en la traducción. Muy parecido a lo que pasó con los evangelios cristianos cuando se tradujeron del arameo al griego, del griego al latín y del latín a las diferentes idiomas y tradiciones de los pueblos. ¿Sí? La Biblia pues tiene muchas modificaciones, vamos a decir. ¿Sí? Se agregaron cosas y se quitaron cosas. Eso es conocido por los estudiosos de la historia del cristianismo, y que los evangelios pues pasaron por muchos avatares. No eran los que están, antes había mucho más, se fueron reduciendo en los diferentes concilios y hasta en un concilio se decidió que fueran los que aparecen, y los que no aparecen, que se consideran apócrifos, pues también algunos deberían estar porque tienen mucha inspiración, y probablemente algunos de los que están pues no tienen tanto caso, ¿no? Si ustedes analizan algunos evangelios, pues no dicen demasiado. Pero bueno, no me voy a meter a esa discusión. Lo que quiero decir acá, que la más que hace un comentario de que pues, cómo pueden llamar a los amente butas o espíritus malos. La esloca dice sencillamente, demonios espantosos por su color de monos
y por carnívoros, y la palabra en la India significa ahora espectros, fantasmas, etéreos o astrales, mientras que en la enseñanza esotérica significan sustancias elementales, algo hecho de la esencia atenuada, no compuesta específicamente, el doble astral de todo hombre o animal, o sea, estábamos hechos, o sea, el cuerpo material estaba hecho del doble astral, del doble etérico, del Linga Charita. En este caso, estos hombres primitivos son los dobles de los primeros Dhyanis, etéreos o pitris. Una de las cosas que se ha tenido que luchar mucho desde que la señora Blavatsky y el coronel Olcott fundaron la sociedad, pero sobre todo la enseñanza que ella transmitió, una transmisora, una amanuense, como ella decía, había mucho también de ella. Fue la lucha contra el prejuicio en la India contra los ingleses, que trataban de considerar a las tradiciones, la enseñanza hindú, las enseñanzas orientales, como superfluas, superficiales, sin ningún valor, etcétera, etcétera. Entonces todos estos personajes de la sociedad lucharon para que le diera peso y los hindúes volvieran a la enseñanza, a sus enseñanzas originales, ¿no? A los Upanishads, a los Puranas, a los Vedas, lo que tenía una gran riqueza, que se puede decir tiene más riqueza que muchos de los libros que tenemos aquí en Occidente ahora. Simplemente observen el Bhagavad Gita, ¿sí? Es una maravillosa obra. En otras palabras, tuvieron que luchar con los prejuicios y después vinieron, pues, los mismos cristianos que no querían que la enseñanza teosófica se expandiera, ¿no? Aún ahora hay muchas situaciones de conflicto, hay críticas sin ninguna base. Yo no digo que fueran perfectos los fundadores ni los presidentes de la sociedad y los miembros. Nadie es perfecto, ¿no? Ninguna organización eh, puede no carecer de fallos y acciones pues no adecuadas, etcétera. La sociedad teosófica es una sociedad formada por seres humanos. Por eso la señora Blavatsky separó una cosa, la sociedad humana, teosófica, y a la enseñanza. Eso viene a ser. Pero eso adolece todas las tradiciones, el cristianismo, el maometano, el islam, el judaísmo, ahorita ven cómo está la cosa, y si se van a otras tradiciones, pues también. Quizás en menos grado en algunas otras, pero en estas religiones monoteístas adolecen del mismo tema. Entonces, se ha tenido que luchar contra ese prejuicio y ha costado, porque aún nos acompaña en esta época la crítica, la minusvalía, la, una serie de gradaciones que le hacen a las personas que participan de estas enseñanzas. Bien, quiero abrirlo para que si hay alguna pregunta, vamos a abrir los micrófonos. A ver, Manuel Fernández, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, Manuel. Bueno, era para hacer, si me permite, unas puntualizaciones Sí, Manuel. sobre, sobre algunos de los temas que ha tratado. Eh, el Adán Kadmon, por ejemplo, es una ideación universal. Es una ideación principal o primordial que se iba a hacer de lo que era un hombre de conciencia, pero hombre universal. Eh, por lo que fuera, se le dice un cortocircuito cósmico, pues se viene abajo. Ese sentido de hombre universal. Y en cualquier caso, se empieza a gestar en lo que se llama Ein Sof Or, en la luz del Ein Sof. No sé qué, no se gesta en el Ein ni en el Ein Sof siquiera. Sí, no, Es en la tercera, en la última manifestación, justo antes la del corona, ¿no? periodo En la del corona. Keter. Sí, Exacto, del periodo de Keter. sí. Bueno, por otro lado, eh, el hombre cuando se crea, y esto es arqueológico, arqueológico bíblico. Lo poco que se ha entendido es que no se crea con ningún atributo.
porque claro, el hacerse del barro está en todas las religiones, porque es una manera de someterlo a que se hace en la tierra, a que Sí, es terrestre, tiene de ese acuerdo. atributo. Y se le pone la sangre, en el sentido hebreo, por ejemplo, se le pone, digamos, la impronta del Aleph, lo que le da el carácter en vez de el carácter de Dam, sangre más la Aleph a Adam. Ese es el carácter que le da el atributo. Pero ocurre en todas. He ido aquí apuntándolos y para que no se me olvide. Luego, el pecado original es algo que pone la Iglesia Católica y lo pone Ireneo de León realmente hacia 1180, pero Ya, bueno, porque claro, se estaba fraguando una religión y sí, cerrándose en ciernes y era una manera, pues, que con los escritos concretamente de Ireneo, ¿no? Que se toman los que son canónicos, o sea, es decir, los que tienen canon o cuáles no, se, se pone el pecado original. Pone el pecado original precisamente para eso, porque bueno, era una manera de controlar desde el nacimiento a, sí, la- a los, estoy a los totalmente de infantes, acuerdo. ¿no? A Sí. los, a los niños pequeños, exactamente. Luego una cosa, los evangelios, ningún evangelio ha sido escrito que no sea en griego. Todos los evangelios son en griego. Todos, Ujú. no hay ningún evangelio que no sea en griego. Se tradujeron del arameo al griego, Si sí. luego se han pasado a otras lenguas vernáculas o tal, es después, pero el Evangelio se hace dentro del marco helenista Ujú. que, digamos, se estaba formando con las comunidades eh, paleocristianas o judeocristianas del siglo I, después del Concilio de Jerusalén, y ahí es donde se empiezan un poco a extender el tema de las escrituras, que todas vienen de Pablo, por cierto, no vienen de Pablo, que probablemente son siete cartas, las otras siete probablemente sean de algún apóstol de Pablo. Ujú. Y están además muy marcados con el tema del número siete, siete cartas, Sí, siete... sí, exactamente, bueno, sería meterse en otra cosa esto. Luego el término caldeo, que es como deriva la Biblia, ¿no? A lo que es Asia sí. Menor, lo que sería el creciente fértil. Eh, el origen de todo y de toda escritura de este tipo viene de Sumer, viene de Sumeria, viene ya desde el periodo Obeid. El periodo Obeid, estamos hablando, es un periodo arqueológico de protosumeria, que ya entran en el calcolítico prácticamente, ellos cuando estamos todavía en el neolítico nosotros. Es decir, el resto de Europa está ya todavía en neolítico y ellos ya estaban en calcolítico, es decir, en edad del cobre, prácticamente a partir del periodo Bey. Y ahí ya se encuentran los primeros cultos a dioses y este tipo de escrituras y tal. Y hablamos que es del quinto milenio antes de Cristo. Es decir, es imposible que fuera antes, digamos, la cultura india o cultura del Valle del Indo, que es la primitiva, ni la Gemer, que fue posterior, ni todos los que vinieron posterior. Sí había lazos comerciales, pero principalmente eran con el periodo asirio, y el periodo asirio es mucho más tardío. El periodo asirio es justo anterior al periodo neobabilónico, con lo cual todo viene de Sumeria. En realidad es Sumer y Akkad, por ejemplo, y la primera Babilonia, antes de la neobabilonia, son un poco los que son la matriz de todo, porque, por ejemplo, Egipto, el primer periodo que se sabe o se conoce es cerca ya del 3000 antes de Cristo. O sea, mucho después, que es la El paleta Narmer. predinástico, el Claro, llamado la paleta predinástico. Narmer, sí, exactamente. Y todavía no estaba constituido el Alto y Bajo Imperio, se estaba empezando a formar Sí, esa muy bien. civilización. Por lo tanto, es muy anterior. Y bueno, pues nada más, solo quería nada No, puntualizar no, eso, pues me tus parecía un puntuaciones son muy poco buenas porque nos das interesante. ciertas aclaraciones que no puedo entrar así en esos muchos detalles y tú los tienes más claros. Gracias por tu Gracias. aportación, Manuel. Gracias, Manuel. Excelente. Sí, excelente. A ver, Bermari, por favor. Perfecto. Eh, Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Isaac. Yo solo quería, tal vez se me fue la explicación, pero leyendo los pasajes que usted nos ha expuesto ahora, se habla del significado de la esvástica
Cuando se habla de eso y a propósito de la tabla esmeraldina, se dice que dice, el brazo alzado está inscrito con la palabra solve, el izquierdo con la palabra coagula. Esto tendría que ver con, de acuerdo a lo que nos explicó y lo que dice el texto, está relacionado con esta parte alquímica de el Sí, solve, que sería lo etéreo, y lo coagula, que sería lo terrestre. sí, tiene mucha relación. Ah, ok, esa era mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Al contrario, sí, a veces uno quisiera, debido a que a veces están entrando algunos hermanos que no han estado en otras sesiones, por eso yo estoy a veces regresando a lo que hemos hablado sobre la cuarta ronda y las razas previas a la raza lemur, ¿no? A la primera y segunda raza. La primera, que eran los Amente, la segunda, los que ya estaban activados por algunas jerarquías, lo que menciona la doctrina oculta, los Kumar, ¿no? Y la Hiperbórea, ¿no? Y la tercera, pues los Lemures, la cuarta, los Atlantes, y la quinta en la que está desarrollándose, pues, esta época. En realidad, el hermano que habló hace un momento dio mucho detalle de ciertos elementos interesantes que nos pueden ayudar a ir ubicándonos. Pero sí, es obvio que hay temas que no me voy a meter porque la temática nos desviaría constantemente a ciertos aspectos. Ya una vez hicimos, ¿se acuerdan? Un monográfico de Cábala, nos los hizo Carmen César el año pasado. Y probablemente hagamos algunos sobre gnosis primitiva, ¿no? Basándonos, por ejemplo, en la obra de Pisti Sofía, que creo que eso podría ayudar a entender los términos y el lenguaje que usan los gnósticos de Alejandría para abordar la temática que estamos ahorita tocando. Pero bien, ¿alguna otra pregunta? No veo más. Qué bueno. Bien, les voy a pedir que hagamos la invocación para cerrar nuestro estudio, por favor. Cerremos nuestros ojos un momento y repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos.